Gracias, Cindy, por la, la grabación. Hola, Yael. Con gusto. Listo. Bueno, pues vamos hola, Juan Manuel, a comenzar esta segunda parte de, hola, Agustín, de Elder. Fíjate que tengo un amigo en Perú que se llama Elder Domínguez, que es el director del Centro de Estudios Constitucionales de Perú. Sí, de hecho, no es un nombre muy común. Ajá, por eso me llamó la atención. Entonces tienes un homónimo en Perú, que es juez del Tribunal Constitucional. A lo mejor en una de esas tenemos un elder juez constitucional. Ojalá. Bueno, vamos a seguir con estos temas que son amplios, ¿no? Los han articulado como una especie, yo lo entiendo así, como una especie de reflexión plural sobre lo que va a ser el diplomado, ¿no? En justicia digital, ¿no? O lo que está haciendo, ¿no? O sea, un poco como todos estos tópicos que entran dentro de el imaginario cuando hablamos de estos temas de tecnología y justicia. Yo así lo veo, ¿no? Que por cierto, ahí hay un tópico que es interesante, que es el de ciencia jurídica, ¿no? Que no lo tratamos ayer porque yo comencé un poco hablando más bien de la abogacía y por ahí fuimos construyendo hasta llegar a otro tipo de profesión que es el del juzgador, ¿no? Es el de la justicia, que está también obviamente ahí, ¿no? Pero claro, si uno lo articula como es razonable, hola Juan, es decir, como un asunto que tiene que ver con la administración de justicia, pues se necesitan litigantes, se necesita las partes, se necesitan peritos, o sea, todo eso va entrando, ¿no? Incluso yo subiría el tema también probatorio, pero, y uno dice, y bueno, ¿y la ciencia jurídica en qué entra en todo esto, no? O sea, cuando alguien confeccionó el programa, ¿en qué pensó? Y bueno, haciendo una interpretación histórica, podríamos decir que a lo mejor estaban pensando pues que eventualmente todos esos temas se tienen que teorizar. Es decir, que como ayer lo comentamos, pues no se ha teorizado demasiado y que incluso pues en las facultades de Derecho, en las escuelas de Derecho, no se está hablando del tema. Entonces, es quizá esa parte en la que uno pensaría pues que se tendría que hacer una materia, los epistemólogos le llaman un estatuto epistemológico autónomo, ¿no? O sea, es decir, una semiósfera en la que esa disciplina se vaya desarrollando y que pues le podríamos llamar derecho tecnológico y que obviamente pues sería una rama de la ciencia jurídica, ¿no? O sea, la rama de la ciencia jurídica que se dedica a estos temas pues tiene que ver con eso, derecho y tecnología, por ponerlo en términos de un binomio, y que de alguna forma pues eso tendría que ir generando una disciplina, generando un área de conocimiento, una serie de libros, una serie de autores. Por ahí me recuerdo que Julio Telles, creo, ¿no? Julio Telles era un investigador de jurídicas, ya no sé qué habrá sido, era ya mayor hace algunos años cuando escribía sobre estos temas. ¿Qué otras áreas del derecho o de la ciencia jurídica han tenido que ver con la tecnología? Pues quizá las personas que se dedican a temas de patentes o derecho corporativo, ¿no? Por ahí es como donde uno lo entiende que está como más. Igual a ustedes les convendría en su momento también pues hacer como una especie de escroleo, o sea, de irse al Google y a ver qué hay sobre derecho y tecnología, ¿no? ¿Cuál es la bibliografía? ¿Qué están diciendo las autoras y autores sobre estos temas? Y eventualmente, bueno, cómo va a impactar. Otra área que normalmente se ocupa de estos temas es el área de la biotecnología o la bioética. Y bueno, pues yo de hecho me tocó estar, por ejemplo, en una tesis de maestría sobre transhumanismo, ¿no? Y que se entiende como esa área donde las personas cada vez más utilizan recursos tecnológicos
para suplir ciertas deficiencias de su cuerpo, ¿no? Digo, suena rarísimo, pero los famosos cyborgs, ¿no? Entonces, ya eventualmente el uso de la tecnología dentro del cuerpo, la vida humana, pues va siendo más recurrente y entonces estas personas se preguntan cuáles son las implicaciones jurídicas, ¿no? Desde, por ejemplo, la modificación de un embrión, ¿no? Allí entra la tecnología y también ahí eso nos supone investigar o saber qué cosa es lo que se entiende como tecnología. Y ahí pues ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿no? Así como, ¿qué entiendo yo por tecnología? Y cómo la relaciono, ¿no? Porque obviamente hay tecnología relacionada con las ciencias de la salud, como este es el caso de la biotecnología, y hay tecnología relacionada con los sistemas de cómputo, con las cuestiones de programación, y es, digamos, aunque pueden eventualmente relacionarse, pues tienen campos del saber distintos. Al final de cuentas, ustedes están en un diplomado que es absolutamente multidisciplinario, ¿no? O sea, es decir, que requiere de distintos saberes para poder dar explicación a los planteamientos que se hacen, ¿no? Si seguimos, digamos, arrastrando esa hipótesis y ya la colocamos dentro del tema electoral, se pone muy interesante, ¿no? Porque eventualmente podemos encontrar conexiones superficiales y luego si todavía la arrastramos más, la llevamos, la alargamos más hacia la justicia electoral, pero, insisto, temas superficiales, pero hay otros mucho más, digamos, soterrados o que podrían estar ahí subyacentes, ¿no? Entonces, claro, siempre que pensamos en tecnología y derecho electoral, tecnología y justicia electoral, pues nos viene la urna electrónica, el voto digital, y ayer incluso estuvimos hablando de aplicaciones que auxilian a algún tipo de recabación de información, como puede ser el padrón electoral o la lista nominal, o en su caso, demostrar un determinado número de firmas de apoyo para algunos de los procesos que el derecho electoral considera, ¿no? Entonces, todas esas áreas que tienen que ver, donde la tecnología puede estar presente, y eventualmente digo, si les interesa, porque tampoco es malo, ¿no? Lo hacen en Massachusetts, en MIT, ¿no? Empezar a generar una especie de línea de investigación sobre el derecho electoral futuro, ¿no? Digo, para, eh, yo de hecho mi línea de investigación aquí era derecho futuro, o derecho electoral futuro, ¿no? Y un poco haciendo este ejercicio de imaginar cuáles son los problemas a los que nos vamos a enfrentar en el futuro, próximo o lejano, y entonces cómo poder desde este momento empezar a visualizar algunas de las soluciones. Obviamente, eso casi siempre implica la tecnología. Entonces, esta es una... en otras áreas del conocimiento ya se está hablando esto de prospectiva y de futuro, prospectiva y futuro. En el derecho se habla menos, porque somos como muy presentistas, ¿no? Pero no estaría mal empezar a hacer estas conexiones, ¿no? Es decir, ¿qué tecnología necesitaremos en el futuro para lograr los propósitos que queremos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que esa es una pregunta deseable, ¿no? Y entonces, curiosamente, bueno, pues uno puede recurrir incluso, y les sonará exótico, pero así se hace, insisto, en las mejores universidades, a la ciencia ficción. Es decir, ¿qué ha dicho la ciencia ficción sobre el derecho electoral? ¿Ustedes saben? ¿Alguien tiene alguna noticia de este sector del conocimiento que tiene que ver con ciencia jurídica? ¿No? Yael, Agustín, Juan, ¿no? ¿Conocen Sufragio Universal de Isaac Asimov? Bueno, miren, fíjense. Ese cuento lo tienen que leer sí o sí. Ah, por cierto, ¿sí alcanzaron a leer a Papini? ¿No? ¿Tampoco? Son dos hojitas, ¿eh?
Quizá el de Asimov es un poquito más largo, a lo mejor 3 o 4 hojitas. Pero yo diría que esos dos cuentos, el de Asimov y el de Papini, tienen que estar en su bagaje para quien toma este curso. El de Asimov, Sufragio Universal, ¿de qué va? Es una máquina que organiza las elecciones. O sea, no hay cómo no lo lea, ¿no? Ya el plot está bien interesante, ¿no? De hecho, se ha tratado también de adaptar al cine. Hay una película de alguna manera que juega con hipótesis, aunque descarta la tecnología, pero en el caso de Asimov, se trata de una tecnología que lo que hace es que a partir de las bases de datos calcula quién es el elector ideal. Fíjense, calcula quién es el elector ideal, ¿no? O sea, hace toda una sumatoria, y dice, esta persona tiene las características de un elector promedio. O sea, es el que estaría menos influenciado por las diferentes informaciones, ¿no? Que eventualmente, fíjense, o sea, lo de Asimov era ciencia ficción, pero hoy ya existe. Es bien interesante, o sea, hoy ya existe la segmentación en términos de marketing electoral, hoy ya existe la creación de burbujas informativas, o sea, el algoritmo nos está pastoreando, te está diciendo por quién votar. Entonces, en ese momento Asimov se imaginó una máquina que posiblemente podría, justo sabiendo qué es lo que consume cada persona, designar quiénes serían las personas menos influenciables y por tanto más neutras, más imparciales, más objetivas para tomar una decisión. Perdón que vayamos así como, pero la clase es muy intuitiva, o sea, tenemos que ir conectando cosas. ¿Ya vieron el dilema de las redes sociales de Netflix? ¿No? Bueno, mira, ahí ya les voy a anotar las tareas que les... O sea, es que mire, al final la clase tiene que ser un pretexto para que ustedes conecten con muchas cosas, ¿no? Y de manera como eso, abductiva, creativa, vayan. Entonces, estoy poniendo primero sufragio universal de Asimov. Y quien quiera, bueno, miren, lo que es la tecnología, alguien dice, ay, qué flojera leer Asimov, lo voy a escuchar. Búsquenlo y seguro hay un audio que les cuenta el libro, ¿no? Yo hago eso, de hecho, ahora pues creo que leemos más, digo, escuchamos más cosas, ¿no? Yo en los trayectos pongo podcasts o audiolibros y cosas así, ¿no? No, es increíble, no, no me creerán, pero bueno, quien me sigue en cultura pop y derecho verá las audioseries que hay sobre temas electorales. Es impresionante. Ya es un tema recurrente, o sea, el tema electoral, y lo encontramos ya incluso en las audioseries. Luego les dije ayer el libro negro de Papini. Giovanni Papini. Y en ese libro hay que leer es electrónico, tribunal electrónico. Y el dilema de las redes sociales. Netflix. Entonces, bueno, entonces Asimov dice, esa máquina elige a una persona y esa persona es el elector ideal, ¿no? Entonces el cuento narra, pues, toda la preocupación, la ansiedad. Exacto, sí. Toda la ansiedad que tiene este lector porque tiene sobre sus hombros pues, la difícil tarea de elegir entre una lista de candidatos al que va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque es una especie de distopía, ¿no?
La película, insisto, digo, el libro se adaptó en una película que se llamaba Swing Boat, que también es una persona que tiene que elegir, ¿no? Por dos, ¿no? Entonces, volvemos al tema. ¿Qué está en el imaginario? La tecnología reduce costos, la tecnología acelera procesos, ¿no? Y claro, ahí, ¿y cuál es digamos, si lo pusiéramos en una balanza, qué es lo que está del otro lado? La incertidumbre, la desconfianza, ¿no? Bueno, y si realmente la máquina habrá escogido a la mejor persona, realmente esta persona no va a ser influenciada. En la película incluso, pues le llegan a ofrecer de todo a este señor para que decante por una opción, ¿no? Me parece que el sistema creo que lo protege, lo tienen que mantener aislado. Es esa es un poco la hipótesis, ¿no? Pero eso es lo interesante de la literatura o de la cultura popular, ¿no? Que te permite como hacer estas hipótesis, ¿no? O sea, al final todos los electores pasamos por ese momento, ¿no? Y bueno, incluso el tema de la veda electoral, eso no actual o es una anacronía. Sí, necesitamos de un periodo de reflexión. ¿Realmente reflexionamos o por qué votamos? Votamos de manera viciada porque de alguna forma estamos presionados por el entorno o por los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué papel juega en las redes sociales y otra vez sale la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos conservamos críticos y críticas frente a estas influencias externas, ¿no? ¿Qué tanto termina siendo la tecnología la que determina una elección? Esa es la gran pregunta. Y de ahí el salto a la justicia electoral, pues es mínimo, ¿no? Es decir, realmente, eh, o sea, decidimos de manera libre o esto es que se llama condicionamiento social. Y esto es una realidad, ¿no? Este es un tema de las neurociencias. Volvemos al tema científico, ¿no? Porque al grado en que estamos, lo que hacemos es seguir a la manada, ¿no? O sea, más o menos, pues nos comportamos así, es una forma, alguien dice, es un atavismo, ¿no? Es una manera en la que funcionamos. Y entonces seguimos es paradójico, porque mientras que el mercado insiste en ser auténtico, ser distinto, distínguete del resto, y las redes sociales apoyan mucho esa parte, al final, por más camino que hagamos de alejarnos del resto, siempre volvemos al resto. Porque necesitamos esa aceptación, porque necesitamos esa identificación, esa identidad. Entonces, con esos factores de nuestra psique, el mercado juega y el marketing político también. Entonces, un poco esa es la idea de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. El tema es que eso ya sucedió, o sea, eso ya es pasado, ni siquiera es futuro. Eso se llama Cambridge Analytica. Es decir, ya ha habido elecciones en donde ganó la tecnología, ¿no? Entonces, ese es el famoso tema de la democracia digital, ¿no? Y visto del otro lado de la ciudadanía digital, ¿no? Es decir, ¿quién está decidiendo, ¿no? Y quizás está decidiendo un algoritmo, porque tú crees que vas y decides, pero en el fondo no es cierto, ya te inocularon una idea. ¿Se acuerdan del origen de Christopher Nolan? Algo así, ¿no? Digo, ese es muy radical, pero se meten en nuestro cerebro, literalmente en nuestra corteza cerebral, porque los corticoides, ¿no? Cuando tú posteas algo y recibes un like, se genera un bioquímico en tu cabeza que te estimula. Entonces, todo eso está fríamente calculado. Entonces, eso se utilizó en varias elecciones y, insisto,
En el caso de la elección de Trump, que es la más estudiada, pues funcionó. O sea, ustedes se recordarán que Trump pues, era una cosa exótica, ¿no? Hay un tipo que se presentaba y entonces él le apostó al uso de la tecnología y la tecnología lo hizo catapultarse y eventualmente ganar la elección, ¿no? Utilizando discursos de odio, falsas noticias. Él mismo creó el concepto de fake news, el tema de la posverdad, y de ahí, pues, que si les interesa ese tema, nada es privado, lo resume perfectamente. Netflix. Entonces, la tecnología para cosas buenas, la tecnología para cosas malas. La tecnología en manos de quien tiene los recursos para invertir, porque estamos llegando justo a las 11:26 a una conclusión tremenda, que es que la tecnología no necesariamente es democrática. La tecnología no necesariamente está del lado del bien común o de la sociedad. La tecnología está, pues, del lado de quien tiene los recursos económicos para utilizarla, ¿no? Insisto, ¿no? Entonces, ese es el tema de la autocracia, ¿no? Se ha diagnosticado que de 10 años para acá han decrecido las democracias, han crecido las autocracias. Entonces, un poco es esta panacea se derrumbó, esta idea de que la tecnología iba a democratizarlo todo. ¿Por qué? Pues porque todos tendríamos acceso entonces eso haría que la voz se replicara, se repartiera. Esa es una cuestión bien interesante. ¿Por qué no sucedió eso? O sea, ¿por qué si antes, pues, ciertos medios de comunicación tenían el control de la información, pero ahora cualquiera puede postear, puede ser influencer y tener su canal y dar las noticias? ¿Por qué no se democratizó la información? ¿Por qué? Fíjense, el mercado es bien inteligente. Lo que hizo fue, se llama lógica de la no lógica, ¿no? Lo que hizo fue generar un espacio de confusión, literalmente. Entonces, esa es la posverdad. No necesitas, de alguna manera, imponer una narrativa. Fíjense, no necesita, como antaño, ¿no? En la modernidad era, pues el que tiene el control de la información tiene el control de todo. No, lo que necesitas es desinformar, ¿no? Entonces, si vamos a suponer que una de las versiones de lo que sucedió es la más verosímil, lo que haces es que creas 10 versiones que puedan tener ese grado de verosimilitud. ¿Y saben qué? Las crea la propia inteligencia artificial. Entonces, con eso, o sea, nadie puede ostentar como una verdad que pueda generar un consenso, y entonces eso termina por, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, beneficiar a quien está justo generando ese caos, ¿no? Me parece que el relato más acabado de esto ya lo consiguió el cine y se llama Don't Look Up. ¿Ya la vieron? Van a odiar, ¿verdad? Sí, no me bien a recomendar películas. Es que es la pedagogía más, más adelantada hoy por hoy, ¿no? Porque estamos o sea, esto de la inteligencia emocional, pensamiento significativo o conocimiento significativo, estamos sumando experiencias que ustedes pueden llegar a tener a través del visionado de estas películas o leyendo algunas de estas obras, ¿no? Entonces, bueno, Don't Look Up es una muy buena película de ficción para entender cómo funciona toda esta cuestión de la confusión, ¿no? O de la lógica no lógica, de la desinformación, que la OMS le llamó esto infodemia, ¿no? Porque en la pandemia se acuerdan que, no, pues había que pastillas de qué, de cloro, y quien decía que la vacuna tenía chips, y que decía que la vacuna era mala y que la vacuna era buena, y así, o sea, justo esa desinformación generó áreas de oportunidad para quien la estaba difundiendo de una manera, ¿no? Entonces,
Este es el asunto de la tecnología, ¿no? La tecnología va incidiendo en nuestras vidas y en lo electoral. Entonces les decía, a propósito del relato de Asimov, pues Asimov avisoró muchos de los problemas que se vendrían en una fábula, ¿no? En un relato corto, expone una serie de temas. Los grandes literatos, novelistas tienen esta virtud, o sea, yo creo que, por ejemplo, en temas de derecho y de ciencia jurídica habría que releer a Kafka, ¿no? O sea, Kafka, en un cuento que se llama Ante la ley, se despacha todo el derecho moderno, ¿no? 3 hojas, ¿no? Así lo destruye, deja aniquilado al sistema, ¿no? Entonces, así Asimov hace con lo electoral. Así hace Asimov con lo electoral. Es decir, de alguna forma, hace una crítica de cuáles son las razones de por qué tenemos que votar. Y esto a mí ayer me voló la cabeza, pero a ver si consigo usted. ¿Han escuchado ustedes? ¿Cómo se llama? Ahorita les voy a decir. Esta historia está fascinante. Cleroterion, ¿han escuchado el Cleroterion? ¿Cleroterion? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el Cleroterion era una máquina que existía hace 2500 años en Grecia. Una máquina. Entonces, como una máquina, ¿no? Está muy interesante porque por eso inicié esta clase diciéndoles, ¿qué es la tecnología? ¿No? La cibernética es un concepto bien interesante porque nosotros lo asociamos con la tecnología de nuestro tiempo, pero no quiere decir que antes no hubiera habido tecnología. El Cleroterion era una máquina electoral en Grecia, pero que de alguna manera viene a trastocar todo lo que, o sea, hay un programa de la BBC, o sea, tampoco es una cosa, suena conspiración, sí, reconozco que es muy conspiranoico esto, que les voy a decir, pero pues digo, para ganar un poco de autoridad moral en estos temas, la BBC sacó un programa sobre esto, pero bueno, hay también mucho escrito, ¿no? Entonces, era una máquina que se utilizaba en Grecia para la elección de las distintas autoridades, ¿no? Y esto va a detonar una serie de, de pequeñas crisis, ¿no? O, como diría yo, shocks, ¿no? Espero que les pase igual que a mí, ¿no? En Grecia no se votaba. O sea, entonces, esta idea que tenemos de la democracia griega, los griegos llegando a una urna, poniendo allí, decía, ¿no? Que conchas de mar, creo que había una versión de eso, ¿no? O sea, ahí como en el imaginario está eso. Pero, o sea, cuando realmente en Grecia se habló de democracia, no estaba ligado a ese sistema de votación. Lo que sí existió fue una máquina que se llamaba Cleroterion, donde se insaculaba, se elegía por sorteo a las autoridades. Ahora, fíjense, ¿por qué les digo que les va a volar la cabeza y parece esto conspiración, ¿no? ¿Por qué creemos que la democracia necesariamente sea a través de la votación? O sea, ¿por qué hemos ligado necesariamente, intrínsecamente, votación con democracia? Porque ahí les va, ¿no? Con todo lo que he dicho hasta este momento. Porque en realidad es muy difícil que cualquiera de nosotros, lo que estamos jugando con Elder, ¿no? Llegue a un puesto encumbrado, ¿no? Presidente de la República, senador, diputado, ¿no? En términos de probabilidad. O sea, no digo que no lo podamos hacer, no sé si me explico. O sea, que si aquí hubiera un software, una tecnología, y yo metiera nuestros nombres, nuestras historias de vida, nuestros contactos que tenemos,
¿no? Y que eventualmente nos pudiera dar un resultado, yo creo que el resultado sería muy ínfimo, ¿no? De que alguno de nosotros va a llegar a un puesto de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sucede? Pues llega la clase política. Llega una clase política que tiene décadas, si no es que centurias, ¿no? Operando el sistema y que tiene manera de, pues eso, ¿no? De estar ahí, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y que en realidad la votación lo que permite es que sí haya una elección, pero no una elección respecto del pueblo, sino respecto de la clase política, que, insisto, es un grupo cerrado. Entonces, en realidad no es una democracia, es una aristocracia, una oligarquía. A ver si los griegos decían, si realmente queremos que esto sea democracia, tiene que llegar cualquier persona del pueblo. Entonces, lo que hacían eran listas enormes donde pues se comprobaba que la gente estuviera sana, que la gente tuviera como un mínimo de requisitos, pero de ahí pasaban justo a ser parte del posible del posible cuerpo electoral, o sea, es decir, de quienes iban a ser insaculados, ¿no? Entonces, esa máquina lo que hacía era, pues para la época era muy sofisticada, ¿no? Con una serie de candados, por decirlo así, porque había dados, había unas bolitas, había una serie de tarjetas, todo eso, que fuera absolutamente eh, confiable la solución, que a todos satisfaciera de que llegó la persona que se eligió al azar, que fuera el azar. Y llegaba, insisto, cualquier persona del pueblo, ¿no? Y decía, eso es lo más igualitario que puede haber. Ahí somos iguales todos. Porque puede llegar nadie está. Hasta les voy a poner así, así de radical. Si realmente, por ejemplo, el gobierno actual dijera, yo asumo radicalmente esta postura democrática, no habría corcholatas. Diría, hagamos un sorteo. ¿Por qué quieren sortear a los ministros de la Corte y no sortean a los aspirantes a la candidatura a la presidencia? A ver. A mí me voló eso a la cabeza, no sé si me explico. O sea, eso sí es democracia. Y a lo mejor radical, absoluta, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué hay entre este modelo, digamos, radical y lo que hoy tenemos? ¿Qué podría haber en medio? Entonces, esa es la gran crítica, digamos, al sistema electoral contemporáneo, ¿no? O sea, realmente, ¿elegimos nosotros o elige el sistema? O sea, es una democracia institucional, no es una democracia material o sustantiva. Porque además otra cosa, votamos y nos olvidamos. No sé si o sea, es lo que más le conviene al sistema. Tú vota y olvídate de mí. Y yo hago lo que quiera con el poder. ¿Cómo hacer que realmente el pueblo participe políticamente? No solo con un voto, sino participe democráticamente. No sé si me explico. Entonces, una máquina hace 2500 años hacía esa chamba. Y todos quedaban contentos. O sea, yo estoy como poniendo un pretexto de la historia, ¿no? Obviamente no estoy diciendo ahora hagamos una máquina así, pero qué curioso que los griegos tenían una máquina y qué curioso que Asimov ve que el futuro va a ser una máquina. Diría Vico, ¿no? Una espiral, ¿no? O sea, al final volvemos al mismo punto, ¿no? No, qué interesante, ¿no? Porque nadie, hoy por hoy, en ninguna de las democracias contemporáneas está convencido que este sea el mejor sistema y que realmente estén llegando las mejores personas. Entonces estamos a punto de decir, hagamos otra cosa, porque esto no funciona. No sé si me explico. Y eso a mí me entusiasma, porque digo, bueno, justo estamos viviendo una etapa en la que estamos repensando absolutamente todo, inclusive la democracia.
Y hay muchos pretextos para repensar la democracia. Uno, y quizá el más relevante, es que la democracia está pensada de manera antropocéntrica. O sea, es decir, es un concepto que piensa en el ser humano. Y hoy por hoy, pensar en el ser humano es aniquilarnos como especie. Porque si solo pensamos en nosotros, entonces el medio ambiente y las otras especies van a desaparecer. Ergo, vamos a desaparecer nosotros. Entonces, qué paradójico, pero si queremos salvar a la humanidad, tenemos que dejar de pensar en la humanidad. Y entonces, peor aún, porque ni siquiera podemos decir que vivimos una democracia, vivimos una tecnocracia. Entonces, ¿cómo pasar a una biocracia? O sea, es decir, un sistema que preserve la vida, pero la vida de todos los seres vivos. Entonces, es urgente, es necesario que se replanteen todos estos tópicos desde esa perspectiva biocéntrica, por decirlo así, ¿no? No antropocéntrica. Yael, adelante. Gracias, doctor. Buen día a todos. Ahorita, muy a propósito de lo que está comentando, su clase de ayer me dejó pensando toda la tarde, toda la noche, y de la inteligencia artificial y de que cómo se le precargan ciertos conceptos y ella a su vez empieza a generar los propios. Y ahorita con lo que estaba comentando de que salvar a la raza humana, ayer me generó una duda porque dije, bueno, si le cargamos conceptos morales, porque está avanzando muy rápido, incluso leí una noticia de que Elon Musk y otras personas dijeron, oigan, esto está avanzando demasiado rápido, vamos a tomar un descanso mientras lo perfeccionamos porque los alcances que puede tener pues pueden llegar a ser peligrosos, fatales. Entonces vamos a esperarnos tantito. Y me puse a pensar, dije, bueno, es que si cargamos preceptos morales, a la... me puse a pensar en la película de Terminator muy a propósito de que mete mucho esto de la cultura pop en la clase para hacerla entretenida. Y dije, bueno, a lo mejor sí nos estamos dirigiendo allá porque si le cargamos conceptos morales a la inteligencia artificial, va a decir, oye, pues los seres humanos son dañinos para el planeta, para todas las especies, pues hay que acabar con ellos. Y si no les cargamos, o sea, si les cargamos van a pensar eso, pero si no los cargamos, pues al final también van a decir eso, y yo por qué dependo de ellos si ellos no hacen nada bien, pues mejor me los echo también. Entonces dije, ¿cuál va a ser el futuro? Por ahí también leí un artículo que decía que ya iban a ser ellos los proveedores de todo, ellos iban a generar toda la inteligencia artificial y nosotros solamente íbamos a ser consumidores de lo que ellos hacían. Y no vi la película de Wall-E, pero creo que algo así, era de que incluso pues ya todos los seres humanos, tenían sobrepeso porque no se tenían que mover para nada. Entonces ahorita que comentaba eso, bueno, no quería dejar de pasar a hacer el apunte de que sí hay que fijarnos hacia dónde está llevándonos, porque pues, yo le veo nada más un final y pues creo que no es tan bueno para nosotros. Sí, el Skynet, ¿no? O sea, en Terminator, ¿no? O sea, al final, el día del juicio final, cuando las máquinas se dan cuenta efectivamente que nosotros, o Matrix, ¿no? Que nosotros somos la causa, pues, de la destrucción del planeta. Y efectivamente en Wall-E, Odisea en el espacio, Odisea 2001 de Kubrick, también la máquina toma el control. Control Total también, o iEagle, que es una película también donde la máquina toma el control. Sí, porque efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Y ya, de hecho ya sucedió, ¿no? Creo que de estas tecnologías Alexa o una cosa así que empezó a aprender de sus usuarios y terminó por ser violenta, ¿no? Porque la fue alimentando la propia familia y al final, pues, decía cosas muy violentas y la tuvieron que reprogramar o apagar, no sé. Está bien interesante. Y claro,
la cultura popular tiene muchos temas. Justo este fin de semana platicamos en Democracia en Pantalla un capítulo de Mandaloriano, donde también las máquinas, es muy interesante porque se llama Pleasure 15, es un planeta que está en el borde estelar de la galaxia, fuera, digamos, de los alcances de la República, era parte del imperio, pero ahora, bueno, en la narrativa está, en el tiempo en el que se da en el universo de Star Wars, ya es una democracia. Y está bien chistoso o peculiar porque el líder de esa democracia es Jack Black. Y tiene como su primer ministro de seguridad, que es el que se encarga de la tecnología y de los robots, es Christopher Lloyd, el que hace el Doc en Volver al Futuro. O sea, tiene unos cameos muy chidos ese episodio, pero tiene todo, o sea, una democracia, la tecnología, los robots fuera de control, ¿no? Está padre ese capítulo, ¿no? Y cómo resignificaron la cuestión del imperio, tiene por ahí todavía un tema incluso de el militarismo o estas cuestiones como de las compañías militares que hacen funciones de policía dentro de la ciudad, ¿no? Está redondo ese. Y tiene otra cosa, si ustedes no han visto la serie, no importa, es como una mini película. Si ustedes ven el capítulo de 50 minutos y entienden perfectamente todo, o sea, no tienen que haber visto todas las temporadas. Es el episodio 6, temporada 3 del Mandaloriano. Y son todos estos temas, ¿no? A ver, aquí Juan Manuel, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, justo todos estos, bueno, ahorita me llamó la atención, que hay algunas cosas que veíamos como en ciencia ficción y realmente están pasando. Por ejemplo, no sé si ubican la serie de Black Mirror, que es este Netflix, que habla sobre este tipo de tecnología en nuestras vidas diarias y cómo van aumentando. Me gusta mucho un capítulo que se llama Hasta Abajo o algo así. Ya no recuerdo bien el nombre, pero trata sobre cómo evaluan las personas con un like o con un me gusta. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, si tú tenías ciertos likes, puedes acceder a cierto tipo de calidad de vida, sistema de salud, sistema de educación. Y entre más bajo tengas tu puntaje, o sea, las personas te califican y entre más bajo tengas tu puntaje, pues menos ¿Sabes cómo se llama eso? el Crédito social. crédito social. Ajá, sí. Entonces, toda esta parte, pues creo yo que hemos llegado como a un punto similar pues hoy en día. Entonces, sí son temas como sociales que se deberían de replantear y ver qué tanto nos está beneficiando o nos está afectando en esa parte. Hace poquito leí sobre un proyecto que justo estaban desarrollando en el que querían establecer un dispositivo que no sea un celular, pero que tenga todas las funciones de este. Sí, justo para quitar este tema de la adicción a los teléfonos y a las redes sociales. Y creo que eran varios ingenieros que habían creado Apple, por ejemplo, bueno, el iPhone. Entonces, tenían muchas expectativas de este nuevo proyecto, que es como un dispositivo que se conecta en el pecho y todo es como proyecciones. Entonces, todo lo ves como en la mano, contestar el teléfono, mandar mensajes, y es como si fuera una inteligencia artificial, pero ya personalizada e integrada a ti. Entonces, pues bueno, o sea, están viendo cómo se desarrolla el proyecto y a ver en cuándo lo proyectan, pero justo esto es para reemplazar al teléfono celular y poder quitar como esa adicción que se tiene a las redes sociales y a todo esto. Y otro tema ahí es de que, por ejemplo, Star Wars sí tiene mucho contexto social en esta parte, la segregación de razas, la discriminación. Si lo vemos como desde la otra perspectiva, Star Wars sí es como que critica mucho a la sociedad, más que nada a la americana, pues, ahí, pero sí critica mucho toda esta parte. Pues,
Si te interesa, Juan Manuel, el mes que viene en la Universidad de Buenos Aires vamos a tener un congreso sobre Star Wars y Derecho, con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y vamos a tocar ese tema sociopolítico y jurídico en Star Wars, que está sobre todo en el orden de las trilogías, la segunda trilogía, ¿no? Cuando Palpatine se hace del poder en el Senado y como dices, están todos estos pueblos, ¿no? Y dan como un golpe de Estado y todas esas cuestiones. Pero pues ahí lo vamos a tratar. Sí, Star Wars es súper interesante porque pues es una crítica al sistema democrático incluso, ¿no? Y está interesante. Sobre lo que dices del crédito social, fíjate que ya hubo un experimento en China. Básicamente eso es lo que tú dices, o sea, había un récord y cada ciudadano o ciudadana tiene una serie de puntos y de acuerdo a esos puntos tú puedes contratar seguros, tener acceso a cosas, ¿no? Pero eventualmente alguien lo planteó, incluso votar. O sea, se podrían limitar tus derechos político-electorales si tú no cumples con el crédito. Ahora, aquí está interesante porque hay una discusión en México que se relaciona con eso, que se recordarán ustedes, tenía que ver con el modo honesto de vivir, ¿no? Porque si bien ahora la Corte lo quitó de alguna manera, solo, digamos, sobrevive en temas que tienen que ver con violencia política de género y deudores alimentarios. Entonces, es una especie de crédito social, ¿no? Tú eres deudor alimentario, entonces se limitan tus derechos políticos. Pero fíjate qué interesante, porque se limitan en ese aspecto, pero para las personas en prisión preventiva oficiosa se les reactivan, ¿no? Entonces, porque pues en principio no, por el principio de inocencia no se les ha demostrado nada, ¿no? Entonces, claro, aquí me parece también hay cuestiones que se van relacionando con la tecnología, con la concepción del derecho, con la concepción de la democracia, con los sistemas electorales, eventualmente con la justicia, porque la justicia es la que determina si se sigue o no ese camino, ¿no? Si está siendo adecuado o no, si se apega o no a la Constitución, si se están respetando o no los derechos políticos electorales marcados por el derecho internacional, ¿no? Y ahí ya estamos entrando en temas, me parece, de justicia electoral, que determina si una cosa es lícita o no, como es el caso del no digo, perdón, del modo honesto de vivir, ¿no? Entonces, sí. Y te referías tú a la serie Black Mirror, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que por cierto ya en el mes que entra se estrena la nueva temporada. Seguramente va a traer estos temas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a felicitarles porque me parece que están en un diplomado que justo está tratando de ser vanguardia, de ir hacia esas cuestiones, ¿no? Donde de alguna forma estamos problematizando la participación política, la ciudadanía, estamos problematizando las elecciones y estamos problematizando todos los conflictos que surgen a partir de estos espacios, ¿no? Entonces, esos espacios en los que eventualmente pues también incidirá la justicia electoral. Juan Manuel, adelante. Sí, es que todo este tema de juzgar de manera automática o automatizada mediante una máquina y esto, me recuerda mucho un cuento. La verdad es que no recuerdo el autor, porque lo tomé en unas clases de la universidad en filosofía del derecho, donde hablaba sobre la historia. No sé si alguien me puede ayudar y me recuerde si es que alguien lo ha leído. Y se trata sobre una persona, bueno, sobre un juzgador que él nunca ha pisado la cárcel. Entonces, en un tema de, de averiguar qué es lo que se siente y cuánto es lo proporcional establecerle una pena a alguien, se encierra a sí mismo y se supone que lo iba a hacer como en determinado tiempo.
al guardia al que le dice se le olvida y se queda ahí por más tiempo de lo que él había predicho. Entonces el tiempo en el que él está ahí, pues lo encierran casi casi en una fosa y pues no cuenta ni los días, no cuenta o sea, pierde la noción del tiempo en determinado momento porque la luz del sol no le da. Y cuando sale o cuando se acuerdan, cuando logra escapar o logra salir de esta prisión, se da cuenta que imponer una sanción no es tan fácil, o imponer una pena, por ejemplo, tipo corporal, no es tan fácil, y no es nada más agarrar un cuadrito y decir, son tantos años, son estos, y es el otro, y, y justo esto creo que no se puede como igualar en una máquina, porque pues son diferentes circunstancias. Obviamente yo creo que el proceso sí se puede acortar muchísimo con la tecnología, pero ya al momento como de imponer esta parte, yo creo que sí lo veo un poco complicado. Yo creo que tendremos que llegar a una inteligencia artificial muy avanzada como para lograr ese tipo de, de juicios. O bueno, eso es lo que yo pienso. Ujú. No se acordó nadie de él. Yo la verdad no me suena interesante este relato que es. Sí, es que recuerdo que o sea, me dijeron que era en un libro de Dostoyevsky, y que es un cuento corto que está en uno de sus libros. Y la verdad es que Ya, apenas he leído dos que son Crimen y Castigo. Crimen y Castigo y El Idiota, y me faltan Los Hermanos Karamazov, y bueno, y otros tantos que tiene. Pero no sé si en uno de esos o en uno de sus cuentos cortos igual. Yo creí que en un libro de texto, en un libro de texto citaba esa novela de Dostoyevsky, ¿no? Ajá, Puede ser Los sí, Hermanos exacto. Bueno, Karamazov. de hecho no leyeron como el fragmento como tal. Ujú. Ya. Sí, y de alguna forma estar como es replanteada ese mismo relato. Yo creo que, por ejemplo, también en un cuento de Borges que se llama Al-Motacim, que es sobre un estudiante de Derecho, que también, o sea, entiende, digamos, todo el asunto de cuando va a una manifestación y en la manifestación pues hay un enfrentamiento, pero esa manifestación se realiza como en los barrios bajos de Nueva Delhi, en India, y entonces él empieza a entender que de alguna forma él puede ser también el asesino o el asesinado, ¿no? Entonces, como es esta cuestión que comentas tú de la empatía, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, que si no has vivido esa experiencia es difícil que entonces puedas tener pues un proceso de pensamiento que sea pues más adecuado, ¿no? Que al final pues estás haciendo solo la abstracción. Pero voy a investigar. Yo creo que sí me suena que puede ser en Los Hermanos Karamazov. Y está interesante igual para sumarlo como al entendimiento de todos estos temas que tienen que ver con juzgar y con el derecho, ¿no? Que al final de cuentas también nos estamos cuestionando eso, ¿no? ¿Por qué una persona tendría que juzgar a otra? ¿Qué calidad moral tendría que tener? Y lo mismo que decía ya él, ¿no? ¿Qué elementos tendría que tener un programador para ponerle a un robot o a un desarrollo tecnológico para juzgar a una persona? O sea, qué interesante, ¿no? O sea, si eventualmente pudiéramos elegir o no, nos dijeran, aquí está un robot y tú lo puedes cargar con todo lo que quieras, ¿no? ¿Qué le cargaríamos? Porque estamos de acuerdo que obviamente, digo, legislación y jurisprudencia, pues sí, pero ¿y qué más le cargaríamos? O sea, ¿cómo haría esos juicios morales? Y otra vez empezamos con el tema, ¿no? García Mainesco, ¿no? Moral y derecho. Es un juez, por más robot que fuera, tendría que tener esos elementos, ¿no? Porque como que normalmente cuando hablamos de justicia y robots o justicia y tecnología, pensamos pues que sería como el culmen de toda esa fantasía moderna de la lógica, ¿no? Y del silogismo.
porque el robot tendría o no que sentir emociones para juzgar correctamente. A ver, es una buena pregunta. Tendría que o no sentir emociones, ¿no? Y ahí nos conectamos con toda una gama de películas como El Hombre Bicentenario o Astro Boy, por ejemplo, ¿no? Toda esta idea de Tezuka, el japonés que vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, pues es que resulta que los robots son más humanos que los humanos. ¿Cómo? No, nosotros nos deshumanizamos. O sea, un juez como el que tú narraste, o sea, que solo atiende expedientes, que no piensa en las personas, que ve solo números, que hace estos procesos silogísticos, que aplica la argumentación jurídica atiencista al pie de la letra y hace test de proporcionalidad. Ese es un juez robot, que es un ser humano. Sí lo notan. Está interesante, ¿no? El dilema que se plantea con la tecnología, ¿no? Tendría que ser el robot imitar lo humano y tener esa experiencia y tener esas emociones. Y bueno, pues ahí casi todas las películas, ¿no? Hasta Yo Robot, ¿no? Juegan con esa cuestión, ¿no? Le llaman, me lo estaba diciendo el doctor Luis Jaime hace poquito. Tiene un nombre, como cuando el robot cobra conciencia de que es robot, pero que justo ese cobrar conciencia le permite entonces humanizarse. Tiene un nombre dentro de estos estudios tecnológicos. Le voy a ir a preguntar, me dijo, hay que hacer una conferencia de eso. Y le dije, sí, habría que explorar sobre esos temas, ¿no? Y bueno, pues es que justo hacia allá estamos yendo, ¿no? O sea, ¿qué elementos tendría que tener la justicia digital para hacer justicia? Y si nos llevamos esto, creo que nos llevamos una gran pregunta para poderla trabajar a lo largo de este diplomado. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Les parece? Yo les copié pues hay algunas ligas por si las quieren explorar. Acuérdense que después de terminar la clase se borran estas ligas. Yo estoy a sus órdenes por si quieren que hagamos alguna democracia en pantalla o si tiene alguna recomendación sobre cultura pop o quieren escribir en Axis. Todos estos temas creo que van siendo interesantes. Como dijo ya él, lo interesante de aquí es que sigamos pensando, ¿no? Que nos vayamos con mucha reflexión. Dice Juan Manuel, el capítulo de Black Mirror es Nosedive, caída en picado. Ah, sí. De una chica, ¿no? Que tenía muchos likes y empieza a reducirse, ¿no? Sí, Black Mirror tiene también la del oso, ¿no? Que es un candidato virtual que es un personaje y detrás está un ser humano, ¿no? Y luego hay otra, el primer, ¿no? También, ¿no? De un primer ministro, ¿no? Que le detonan un escándalo. Hay bastantes cosas electorales en Black Mirror. Sí, habría que explorarlo. De hecho, en una feria de libro hicimos un serie de debate solo con Black Mirror, pero Black Mirror da para bastante, para muchas cosas. También les recomiendo mucho Dead, Love and Robots. También en Netflix y está muy claro. Yo en Twitter estoy como JR Narváez. En Facebook estoy como Justo Hidalgo, no sé. Es un avatar que hice para mis estudiantes y luego creció y ya se quedó así. Facebook. Y las demás redes, como JR Narváez o José Ramón Narváez, que es TikTok, Instagram, básicamente. YouTube también, José Ramón Narváez. Y entonces ahí, pues nos vamos etiquetando, nos vamos compartiendo cosas y esa sería la idea. Una sinergia. Bueno, dudas, comentarios, quejas, sugerencias, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, pues les deseo una feliz mañana
ya casi, no, ya tarde, ya es las 12. Que tengan una feliz tarde y les veo próximamente en este diplomado o en algún otro espacio de la escuela. Gracias, cuídense mucho, Juan. Gracias, doctor. Hasta luego.